Lo que concierne a una persona pobre de espíritu. Por Ian Van Leeuwen. O Juan de los Leones, en su forma castellanizada. Oriundo de Affligen, del Ducado de Brabante del Sacro Imperio. Fue hermano laico en el monasterio de Agustinos de Gronendal, hasta su muerte, en el año 1378. Capítulo 1. La persona pobre de espíritu. Algunos estudiosos han planteado preguntas y han hablado de la pobreza de espíritu, preguntándose en qué consiste exactamente esta pobreza de espíritu. Y algunos eruditos, teólogos y otros, bien versados en ciencia y teología, han expresado diferentes opiniones sobre este tema, a su manera, de acuerdo con sus propios conocimientos, en la medida de sus capacidades. Entre los puntos de vista expresados encontramos lo siguiente. Alguien que es pobre en espíritu es alguien que no quiere nada, que no entiende nada y que no desea nada. Esto es lo que han dicho algunos eruditos, pero hay poco valor en esta afirmación, casi nada, o incluso menos que nada, porque ningún santo jamás ha dicho esto, ni encontramos nada de este tipo en las Sagradas Escrituras. Por eso, os digo por encima de todo. Una declaración que contradiga las Sagradas Escrituras, o que contradiga en ciertos aspectos la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia, debe ser rechazada. Sí. Incluso si la opinión expresada pareciera agradar a Dios, todavía me aferraría a la Santa Iglesia. Y si la opinión contuviera algo que fuera en contra de la Santa Iglesia, preferiría estar en desacuerdo con Dios, si eso fuera posible, que estar en desacuerdo con la Santa Iglesia, o la fe cristiana, en la que vivo y muero. Porque nuestra Santa Iglesia no es como un pequeño grano de mostaza. Ella se encuentra en la unidad del vínculo cristiano con Cristo, arraigada y fundada en Dios, y tan firme como Dios mismo. La Santa Iglesia es tan fuerte, que ninguna persona jamás podría someterla o destruirla, ni siquiera al grado de una semilla de mostaza. Porque el poder invencible de Dios y el de la Iglesia son uno y el mismo. Debido a que Dios no puede ser conquistado o sometido por ningún poder, la Iglesia, en verdad, tampoco puede ceder ante nadie. Porque la Iglesia está fundada sobre Jesucristo, la piedra angular todopoderosa e indestructible entre Dios y la humanidad. Es sobre esto, deben recordar, que la Iglesia está fundada, y ella no crece, ni se marchita, en respuesta a las circunstancias exteriores, y nunca se ve afectada por ellas. El cuerpo de nuestra querida Señora María, fue el vientre o la fragua en que se forjó la piedra. Cristo fue, y todavía es, en el sentido espiritual, el yunque sobre el cual todos los santos y personas virtuosas golpean sus martillos. Los martillos simbolizan nuestras potencias activas interiores, con las que las personas buenas se humillan y se elevan hacia Dios, con potencias siempre renovadas de eterna alabanza. Como sabéis, un herrero no descansa su martillo. Más bien, lo levanta y martilla el hierro candente. Porque el hierro descansa sobre el yunque, entre el yunque y el golpe del martillo. El martillo inflige el aplastamiento, y el hierro recibe el golpe, volviéndose así más maleable, entre el martillo y el yunque. A partir de esta semejanza, podemos desarrollar de manera espiritual 4 puntos relevantes para nuestro examen de la persona pobre de espíritu. El que quiere hacerse pobre de espíritu, puede ponderar activamente estos puntos, con una mente iluminada por Dios, y examinar, por sí mismo, la naturaleza específica de cada punto. Primero examinaremos la naturaleza específica de los martillos, y consideraremos cuáles son nuestros martillos espirituales internos, con los que golpeamos de manera oculta. En segundo lugar, también prestaremos atención espiritual a la naturaleza de nuestro hierro interior, ya que tanto el martillo como el hierro tienen su propia naturaleza específica. Tercero, examinaremos el yunque espiritual, sobre el cual forja nuestro Maestro Celestial, junto con sus siervos. Cuarto, consideraremos cómo debemos entregar voluntariamente el hierro a la mano transformadora de nuestro Maestro Celestial, permitiendo que Dios, Maestro de todo, ejerza tanto poder sobre nuestro hierro espiritual como le parezca, transformándonos y remodelándonos con su intelecto. Así, Dios puede imprimir su intelecto y su sabiduría eterna en la base de nuestra alma, y esencialmente remodelarnos,
dejando la huella de su imagen en nosotros. De hecho, el maestro herrero se aferra al hierro, y lo maneja libremente, para manipularlo y remodelarlo, de acuerdo con su arte e ingenio. Los sirvientes, que están de pie, tienen que hacer el trabajo más pesado, porque tienen martillos grandes y pesados, con los que tienen que golpear con fuerza. Sin embargo, reciben los salarios más bajos, ya que, generalmente, son solo aprendices, que deben permanecer en instrucción durante 3 o 4 años. En la medida en que cada aprendiz progrese y asimile el arte y la pericia del maestro. Y algunos progresarán más que otros. Será empleado y ascendido. Un maestro justo empleará a su aprendiz y, de acuerdo con la capacidad del aprendiz, le mostrará el debido reconocimiento, siempre que el aprendiz no se vuelva jactancioso. El maestro debe tener esto en cuenta, para que el aprendiz no adquiera nociones y se llene de orgullo. Los maestros tienen diferentes tipos de aprendices. Algunos dejan a su maestro al poco tiempo, pero otros, que tienen talento, aprenden rápido y son diligentes. Otros, de nuevo, pueden permanecer con su amo durante toda su vida, pero sin éxito. Siguen siendo ineptos e incompetentes, porque son tan lentos que no logran captar las intenciones y las lecciones de su maestro. Otros, se vuelven maestros por derecho propio, y se convierten en sus iguales. Lo mismo se aplica ahora, en un sentido espiritual, a nosotros mismos y a Dios, como veréis. Al referirme a los 4 puntos que mencioné anteriormente, ahora me gustaría introducirlos en un estado de vida activo general, que, en principio, pertenece a todas las personas. Capítulo 2. Una explicación espiritual de estos puntos y la naturaleza específica de un arsenal espiritual. Los martillos simbolizan los poderes internos del alma, mientras que el hierro que se coloca entre el yunque y el martillo, representa la esencia simple del alma. El yunque representa la simple esencia de Dios, mientras que el maestro, que hace girar el hierro a su antojo, significa la operación de Dios en nosotros, por su propia mano. Primero, hablaremos de los martillos internos espirituales, que son numerosos y característicos de una persona buena y honesta. Porque un herrero tiene muchos martillos a su disposición. A algunos los usa para un propósito, y a otros, para otro, cuando ejerce su oficio. Algunos martillos son pequeños, otros grandes, y otros también son martillos de orejas, para clavar y asegurar clavos. Por lo tanto, tenemos diferentes martillos y otras herramientas útiles, pertenecientes a nuestro arsenal espiritual. Para que nuestro corazón se adhiera a Dios de manera duradera y firme, tenemos, por la gracia de Dios, 25 martillos a nuestra disposición, a veces menos, a veces más, según las formas en que Dios nos ilumina interiormente. El primer martillo disipa y ahuyenta todos nuestros pecados. El segundo martillo nos infunde respeto por el digno nombre de Dios, y nos hace confiar en la vida eterna. El tercero es la confesión pura y genuina, por la cual abrimos nuestro corazón ante un sacerdote. Si Dios nos encuentra culpables, debemos purgarnos del pecado. El cuarto martillo que late en nuestros corazones es un amargo remordimiento hasta la muerte, por todos nuestros pecados, por haber contravenido la voluntad de Dios. El quinto martillo que late en nuestros corazones será una intención correcta y una confesión adecuada de Dios y nuestra Santa Iglesia en la fe cristiana, hasta el día de nuestra muerte. El sexto martillo que sentiremos latir en nuestro corazón será la fidelidad mutua y el amor a Dios y al prójimo. El séptimo martillo que late en nuestro corazón será la firme determinación de realizar todas nuestras buenas obras exteriores e interiores, principalmente por el honor de Dios. Esta es una forma genuina de penitencia o de renuncia, que agrada mucho a Dios. El octavo martillo que late en nuestros corazones nos ayuda a llevar el sufrimiento y las penas de Cristo en nuestro corazón. El noveno martillo hace que las personas ricas donen limosnas y sostengan a los pobres de la comunidad. El décimo martillo que late en nuestros corazones tiene una cabeza sólida, y significa que debemos obedecer los 10 mandamientos y la nueva ley,
que la Iglesia nos pide que guardemos. El 11º martillo nos golpeará con fuerza, y nos ayudará a resistir todas las tentaciones malignas, de día y de noche. El 12º martillo me es muy querido. Otorga una vida sencilla de santidad, y esto induce un sentimiento cada vez mayor de dicha y gloria. El 13º martillo resulta en realizar nuestras obras con razonable sutileza, guiados por Dios. El 14º martillo con el que golpearemos, nos ayuda a abstenernos de complacernos, o volvernos hacia la ociosidad, que es la madre de todos los males. El 15º martillo, que opera en nosotros, significa que siempre intentaremos hacer cosas buenas por amor a Dios, así guardaremos sus mandamientos. El 16º martillo que machaca en nuestros corazones, hace que nos ocupemos en buenas obras, tanto interior como exteriormente, por Dios. Así recibimos la gracia. El 17º martillo efectúa esto. Cualquiera que castigue su cuerpo en severos actos de penitencia, todos los días de su vida, será recompensado por esto en el día del juicio, y se le guardará de daño en alma y cuerpo. El 18º golpe de martillo es fuente de gran alegría. Todo aquel que adora a Dios con ejercicios espirituales puros y honestos, será adornado constantemente con nueva gracia. También me gustaría destacar el 19º martillo. Cualquiera que quiera adorar a Dios total y absolutamente, no debe apegarse a las cosas terrenales. El 20º martillazo es nuestra entrega a Dios, que debe ser genuina y no artificiosa, con mango fuerte, que ahuyenta del corazón todo amor terrenal. El 21º martillazo tiene un valor incalculable. La persona que ha renunciado al amor terrenal puede convertirse en un faro de Dios para todos nosotros. Al 22º golpe, lo alabo aún más. Si puedo inducir a todas las personas a Dios, puedo honrar a Dios en todas las cosas. El 23º golpe significa que cualquiera que pueda honrar a Dios en todas las cosas, será como un águila encumbrada. Así, puede trascender sin esfuerzo todas las cosas terrenales. El 24º golpe de martillo será doble en nosotros. En la parte más alta de nuestro espíritu, estaremos tan atrapados en el fervor y tan grandiosamente elevados, y en la parte más baja estaremos tan desprendidos de cosas terrenales, y nos dejará tan fríos e indiferentes, que nada, ni la muerte, ni la vida, podrá separarnos del amor de Dios, o del amor de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:38-39. El 25º golpe de martillo nos golpeará en cuádruple manera, y debe ser alabado como la más alta de todas las virtudes. En estos 4 peldaños o modos, conectaremos todos nuestros martillazos, y adoraremos a Dios con todas nuestras fuerzas. Al final de esto, entregaremos el hierro candente de nuestro espíritu, inmediatamente, a nuestro Maestro. Cuando hemos asestado todos nuestros duros golpes, y cuando hemos rendido completamente nuestro espíritu a Dios, el hierro se reforma por completo y se endereza. Todas nuestras fervorosas potencias, orientadas hacia lo celestial, se rinden, para recibir la noticia de Dios, y vencidos, nos entregamos confiados, dejando que Dios disponga de nuestro espíritu y lo remodele o lo reforme. Aquí se cumple verdaderamente toda lucha, constante, por la perfección espiritual. Capítulo 3. Las características de una persona espiritualmente elevada que ha renunciado a sí misma, y a todas las cosas. Ahora examinaremos más a fondo las distinciones en el peldaño cuádruple, y mostraremos cómo estos 4 modos se cohesionan en una persona espiritualmente elevada, que fue hecha para renunciar a sí misma en todas las cosas, buenas y malas. Nadie debe hacer comentarios. Esto lo deseo y lo digo de antemano, a menos que sea una persona devota, educada en el deseo amoroso, y en el conocimiento sin modelo más allá de la razón, capaz de recibir la operación santa y única del resplandor supremo de Dios. Que me entiendan todas aquellas personas que, de acuerdo con la queridísima voluntad de Dios, han llegado a conocer los buenos y los malos tiempos, las dulzuras y las amarguras. Ahora bien,
El primer peldaño por el cual nos desapegamos del todo, reside bajo las potencias interiores del alma. El segundo peldaño, sin embargo, por el cual practicamos todas las virtudes dentro y fuera de nosotros, estará dentro de nosotros. El tercer peldaño nos llevará a Dios sin retorno. El cuarto peldaño será un único descanso en Dios, más allá de nosotros, y fuera de nuestro intelecto activo. Allí, nos convertiremos en un descanso esencial o superesencial en Dios, y seremos Dios, con Dios. En el primer peldaño, y por encima de nosotros, en el peldaño más alto, en estos dos peldaños, seremos absolutamente pobres de espíritu. En los dos peldaños intermedios, sin embargo, seremos tanto ricos, como hambrientos y sedientos, deseosos de Dios, y de todas las virtudes, ahora y por toda la eternidad. Porque tenemos que experimentar tanto la riqueza espiritual, como la pobreza espiritual. Una sin la otra, no es bueno. Porque nuestro Señor dijo, como nos enseña el Evangelio, que los que tienen hambre y sed de justicia serán bienaventurados, porque serán saciados. Mateo 5:6. Asimismo, dijo en el mismo Evangelio, que los pobres en espíritu son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Capítulo 4. Las características de la pobreza perfecta. Ahora, vamos a tratar el tema de la perfecta pobreza interior de espíritu. Solo tenemos un morir eterno, con una muerte eterna, y otra muerte. Entre estas dos muertes, tendremos hambre de Dios, con un hambre viva, que es inmensa y vigorosa. Porque entre morir a nosotros mismos, y morir al mundo, nuestra voluntad egocéntrica es eliminada y vencida, y todas las virtudes son ganadas. De nuevo, cuanto más morimos al mundo y lo abandonamos en su quebrantamiento, más hambrientos por Dios estaremos. Si queremos gozar de la pobreza perfecta en lo más alto de nuestro espíritu, y poseerla con Dios de manera esencial, debemos prestar atención a la naturaleza del peldaño más bajo, que reside debajo de nuestras potencias interiores. Su naturaleza consiste en esto: que habremos dado la espalda a todos los estorbos terrenales, y a todos los obstáculos. Habremos muerto para ellos, y los habremos vencido por la gracia de Dios. Así, no estaremos apegados con amor egoísta a nada que Dios jamás haya creado, y podremos volvernos libremente hacia adentro, mientras que nada impedirá la libre conversación entre Dios y nuestro intelecto iluminado, en el pináculo de nuestra mente. Por lo tanto, seremos cuidadosos, y nos aseguraremos de que nuestra paz mental interior no se vea alterada o entorpecida por nada. No debemos estar enfocados, de manera desordenada, en las cosas exteriores, terrenales, en ningún grado, ni siquiera al grado de una semilla de mostaza, ni por ninguna razón. Esto implica un diario morir a uno mismo, fuente de mucho dolor. Capítulo 5. El segundo peldaño. Esto lleva al segundo peldaño, que está completamente dentro de nosotros. Jamás abandonaremos este peldaño, ni aquí, ni en la eternidad. Todos nuestros poderes espirituales interiores estarán completamente enfocados en Dios. Al alabar, adorar y honrar a Dios con nuestras facultades interiores, que se inclinan hacia Él, estaremos en su santa presencia. Nuestras diferentes potencias, en su actividad, no cederán ante la impetuosidad de nuestros deseos. Pero allí, y también aquí, recurriremos a imágenes y a diversos modos, cada uno con conocimiento de una virtud diferente. Junto a toda la gente buena de la tierra, unidos en amor y junto a todos los ángeles y santos, nos adheriremos a la majestad y divinidad incomprensibles de Dios. Así, tenderemos la mano hacia Dios, sin alcanzar nunca la satisfacción, con un eterno y hambriento anhelo en nuestra alma, por la inalcanzable saciedad de Dios. Así moraremos ante los ojos de Dios, sirviendo como vasallos ordinarios, en la vida interior y en la inquietud del amor ardiente, que vive en nuestro corazón, y que no nos permite demorarnos, ni descansar. Nuestro deseo ardiente y hambriento, puesto en Dios, no puede ser cumplido ni saciado, mientras se alimente de imágenes alienantes.
Para el alma que se entrega en su esencia al amor de Dios, todas las cosas son demasiado opresivas, demasiado limitadas y demasiado estrechas, porque, por más que nuestro deseo creciente se esfuerce y nos empuje hacia Dios con nuestras obras, sin embargo no podemos satisfacer plenamente a Dios o a nosotros mismos, en lo más interior de nuestro espíritu. Capítulo 6. El tercer peldaño. Por lo tanto, ahora prestaremos atención al tercer peldaño. Si queremos satisfacer a Dios, y recogernos en lo más interior de nuestro espíritu, y si queremos sentir y gustar su libertad divina, sencilla, sin intermediarios, debemos trascendernos a nosotros mismos, y a todo lo demás, en una contemplación desnuda, hasta que gocemos de un feliz descanso en Dios, donde Dios es verdaderamente visto y contemplado en el espíritu con espíritu, de manera unitaria. Allí, nuestro amor por Dios, se convertirá en un amor constante y sereno. Siempre que nuestro amor nos transporte al conocimiento, más allá de la razón, o sin ella, nos levantará y nos elevará, más allá de la gracia, en una luminosidad creciente, en la que Dios habita, en una luz inaccesible. Nadie puede llegar a Dios aquí, a menos que abandone todo su conocimiento y discernimiento. Toda sabiduría fortuita, que alguna vez adquirimos, queda atrás, debajo de la entrada purificada y simple de nuestra mente. Así, nuestras facultades racionales deben ceder aquí y abandonar su actividad. Porque sufren la operación y la inspiración esencial, santa y divina, de la Divina Trinidad, es decir, la acción transformativa de Dios en el alma. Trascenderse a sí mismo, sin uno mismo, a un modo sin imagen, más allá de cualquier modo, más allá de todas las prácticas interiores posibles subsiguientes. Ahora entendéis la diferencia entre la persona espiritual interior y alguien que ha sido elevado a una vida que ve a Dios. Capítulo 7. El cuarto peldaño. Ahora, finalmente, necesitamos saber sobre el cuarto peldaño, que quiero elogiar por encima de todo. ¿En qué consiste o reside la perfecta y pura pobreza de espíritu? ¿Cómo debemos ser, en abnegación de nosotros mismos, en respuesta a Dios? ¿Cómo nos sentiremos cuando hayamos renunciado voluntariamente a nosotros mismos y a todo egocentrismo, para permitir que las riquezas espirituales internas en virtud, concuerden igualmente con la pobreza de espíritu voluntariamente desposada? Toda santidad perfecta consiste en esto, a saber, que podemos ser tanto pobres como ricos. Supongamos que estamos privados de Dios y de todo consuelo, abandonados interior y exteriormente, que solo podemos confiar en nosotros mismos, y que Dios quiere que le sirvamos, contando solo con nuestros propios recursos. Entonces debemos, sin quejarnos, sentirnos bien, tanto en la desolación, como en la consolación, y debemos relacionarnos con cualquiera de ellas, sin preferencia personal, de acuerdo con la queridísima voluntad de Dios. Así nos sentimos interiormente de tal manera, que Dios puede hacer con nosotros lo que quiera y como le plazca. Entonces, permitiremos, libre y felizmente, todo lo que Dios, en su providencia eterna e inquebrantable, nos envíe, ya sea dulce o amargo, alegre o triste, vital o lúgubre. Incluso si fuéramos enviados al infierno, y estuviéramos excluidos del reino celestial y todo lo que le pertenece, sería para nosotros lo mismo, ya que nos encontraríamos sin preferencia, y en total acuerdo con la queridísima voluntad de Dios. Nunca debemos desear o preferir nuestra propia comodidad, sino que solo debemos querer amar a Dios con un amor cada vez mayor, y abnegarnos, someternos a la voluntad de Dios, entregarnos y humillarnos ante Dios y ante todas las criaturas, en una renuncia verdadera y paciente. Este es el camino de nuestra suprema bienaventuranza, que se encuentra en nuestro espíritu, y que está enraizado en el amor, y con el cual llevamos toda justicia a la perfección y al bien inagotable, que es Dios mismo. Por lo tanto, debéis notar que esta renuncia voluntaria y paciente, puede entenderse de dos maneras. Un hombre no puede alcanzar una forma de renuncia sin la otra, ni una puede originarse sin la otra. Un tipo de renuncia se hace posible echando mano a nuestros propios recursos.
El otro tipo de renuncia saca provecho de los recursos de Dios y de nuestra confianza en Él. Ahora, considerad el primer tipo, y considerad de qué manera debemos sujetarnos a la decisión y dispensación de Dios. Entonces, nada será una carga demasiado pesada para nosotros, o demasiado difícil de llevar en el nombre de Cristo, o de sufrir, por el amor y el honor de Dios, cualesquiera que sean las tribulaciones y aflicciones que puedan sobrevenirnos. Todo esto lo recibiremos de la mano de Dios. Dulce y gravoso, venga de donde venga, y quien quiera que nos lo dé, hasta la muerte, aunque venga del diablo y sus secuaces. Ante la adversidad o el infortunio, no seremos obstinados ni indispuestos, protegiéndonos de las dispensaciones gratuitas de Dios, sino que debemos renunciar por completo a nosotros mismos en humildad, hasta el abismo más profundo del infierno. Por lo tanto, debemos sujetarnos a la voluntad de Dios y no negarle nada, sin retener nada para nosotros. Cualquier cosa que le plazca hacer o no hacer con nosotros, debemos permitir que suceda, por la misma razón que esto es lo que Él ha ordenado. Así, nuestra razón debe sucumbir. Si queremos renunciar a nosotros mismos, nuestra razón debe asentir. Ahora, sea bendito y creído Dios, y el honroso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, por quien creo todas las cosas santas, en la unidad del vínculo cristiano de la Santa Iglesia. Confiando plenamente en la gracia de Dios, espero alcanzar la vida eterna por Él, su muerte y sus méritos. Cualquiera que les enseñe lo contrario, permanece en la condenación, sin más preámbulos. Que Dios nos guarde de las penas del infierno. Toda perfecta pobreza de espíritu se cumple y consiste en esto. Sin murmuraciones, nos entregaremos libre y totalmente a la actividad transformadora de Dios, y nada será una carga demasiado pesada para nosotros, no importa lo que Él quiera hacer con nosotros. De esta manera, todas las cosas serán beneficiosas para nosotros. Amén. Por favor, visite vaticanocatólico.com y rece las 15 décadas del rosario tradicional todos los días, de ser posible. Domine Iesu Christe. Filii Dei. Miserere nobis.